¿Cómo vivir una fe auténtica sin morir en el intento? Bienvenidos a Impro Podcast. Soy Rubén Escalona y este es un espacio que fue creado para analizar la fe desde diferentes puntos de vista. En un sistema donde lastimosamente la religión se ha encargado de deformar los cimientos apostólicos. Y para hablar de este tema hoy me acompaña mi querida amiga corresponsal Armeli Romer. Bienvenida, Armeli. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Después Bienvenida. de 500 años aquí estamos. Después de 4 años, ahora es que vamos a grabar un segundo episodio, Armeli. Así es, pero ¿Qué potente. te ha pasado? ¿Por qué no habías grabado conmigo? No, lo que pasa es que, bueno, porque me fui del país, trabajé por allá porque fui a registrar a mi hijo porque él es ecuatoriano, Ajá. Pero luego regresé y bueno, aquí estamos. Tienes un hijo con doble nacionalidad. Un hijo con doble nacionalidad, pero para la gloria de mi Dios amado. Un ecuatoriano. Aquí, un ecuatoriano, pero también Y venezolano. aquí lo reafirmamos aquí en nuestro país hermoso que es Venezuela. Ese es más venezolano que ecuatoriano. Déjese de eso, se come más arepa que plátano. Eso es importante porque ya le iban a quitar el pasaporte ya. Mira, Armeli, vamos a hablar acerca de un tema que hemos visto últimamente, que muchos sistemas han deformado los cimientos apostólicos a través de la religión y eso ha evitado que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo. ¿Qué piensas tú acerca de esto? En la diferencia de religión, lo que estamos viendo hoy en día, o mejor dicho, tienen la palabra religión cuando se le corrige. La diferencia entre religión y el verdadero evangelio está que la religión es que la gente hace algo monótono, hace algo como todo el tiempo haciendo lo mismo, pero no ven un cambio, no ven una transformación. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer rituales, creen que la salvación es por obra, cuando dice que la salvación es por fe. A cambio, el verdadero evangelio, el que nosotros conocemos, es cuando nos acercamos a Dios y tenemos una verdadera intimidad con Él, porque Él es nuestro Padre. Él no es algo que solamente vemos lejano o solamente vemos un domingo, porque la iglesia somos nosotros. La religión no se basa solamente en algo de un templo, se basa en que Dios es amor y que Él es nuestro Padre. Y por eso cuando entendemos que Él es nuestro Padre, empezamos a obedecerlo y no vivir bajo la religión, que es una esclavitud, sino bajo vivir la gracia de Dios que Él nos ha entregado por medio de su Hijo Jesucristo. Yo hablando a nivel personal, cuando yo llegué a los caminos del Señor exactamente hace 10 años, tuve la mala experiencia que cuando yo llegué a una congregación, lo primero que intentaron cambiar en mí fue mi forma de vestir, las cosas que usaba. Inclusive te voy a hablar que trataron de quitarme un producto que yo usaba para el cabello, que era la gelatina, porque según eso era malo, eso era pecado. Y todo ese tipo de cosas hicieron que yo me fuera enfriando poco a poco al inicio del evangelio, que por supuesto estuve casi que me aparto del camino del Señor porque sentía demasiada presión, me sentía demasiado oprimido en ese sentido. Exacto. Sin embargo, a medida, gracias a Dios, llegué a otra iglesia, a un lugar donde el sistema congregacional era totalmente diferente, muy distinto, donde el enfoque principal es que la persona cambie en la parte interna, que sea renovada, que sea transformada, que sea reedificada, que se le muestre a Cristo Jesús como tal. Exacto. Porque Cristo, a través de su Espíritu, es el que hace el cambio a la persona. Exacto. Es el que transforma las mentes, es el que transforma la conducta del ser humano. Pero cuando nosotros cometemos el error que no mostramos a Cristo, sino que mostramos reglamentos, sino que mostramos dogmas y que tratamos de cambiar a la persona externamente, pero por dentro la persona sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Entonces hay esa discrepancia, ese enfoque que lastimosamente muchas personas no quieren servirle a Cristo, muchas personas no quieren llegar al evangelio por esa religión. Exacto. Porque no transmiten el evangelio, no transmiten a Cristo, no transmiten a la vida que es nuestro Señor Jesucristo como tal. Hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, es que nosotros mismos vamos a cambiar por obediencia a Dios. Porque cuando tú amas verdaderamente a Dios y empiezas a conocerlo, Él mismo te va a enseñar la forma en cómo debes de vestir, en la forma en cómo debes de hablar, en la forma en cómo debes de actuar. ¿Por qué? Porque eso no lo hace la religión. La religión te hace vivir de que hoy voy a la iglesia y sigo igual. A cambio, Cristo es el que transforma. Y dice la palabra que cuando llega Jesús, eres libre. Y Dios te hace libre. Te quita la esclavitud, ¿verdad? De vivir siempre en el mismo contexto de el pecado, de seguir viviendo igual. ¿Y qué está pasando hoy en día en las iglesias? Que si se le corrige bajo la dirección de la obediencia de Dios,
Muchos dicen, no, es que ya este es religioso porque obviamente me está diciendo la forma en cómo debo de actuar. No, es la forma en cómo Dios te está diciendo a ti cómo debes de actuar, porque eso es lo que hace Dios, porque Dios no es religión, Dios es una comunión de poder transformar tu interior cada día, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo y por eso es que muchos no los conocen. Es que el evangelio no es una religión, el evangelio es como tal un estilo de vida, es vivir la vida del Hijo de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros, porque como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque no somos nosotros los que vivimos y mostramos el evangelio, es Cristo a través de nosotros que debe ser manifestado para que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. Porque cuando nosotros nos mostramos a nosotros, cuando nosotros mostramos la religión, mostramos esa monotonía, es donde se convierte el verdadero evangelio en una religión. Porque no mostramos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. La verdad es Cristo. Y la verdad que es Cristo es la que verdaderamente se debe manifestar a las personas. Te quiero comentar algo rapidito en Mateo capítulo 7, versículo 24, en los dos cimientos, dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La religiosidad te quita el fundamento verdadero que es Cristo. Cristo es la roca firme que nos hace estar cada día firme en Él, pero si no lo hacemos, obviamente es porque tenemos el velo todavía puesto, que eso lo hace la religión. Por eso les digo, cuando ustedes empiecen a conocer a Jesús como verdaderamente aquel que los redimió y que los libertó de donde estaban, obviamente van a entender, pero la religión me creía que si por yo vestir de tal forma no le iba a agradar a Dios, porque podemos vestir muy acorde a lo que dice la religión, pero si nuestro corazón está lleno de maldad, lleno de amarguras y no perdonamos a los que nos ofende, ¿cómo Dios va a perdonar nuestras ofensas? Entonces, cuando conocemos verdaderamente a Cristo, ahí es en donde, Rubén, nos estamos dando cuenta que la verdadera comunión con Dios es eso, entrar en intimidad con Él para ya decir, hey, yo estaba viviendo en la religiosidad, pero ahora estoy conociendo a mi Padre, ese Padre que me va a transformar de adentro hacia afuera, porque eso es lo que hace Jesús cuando llega a nuestra vida, te transforma de adentro hacia afuera. Hablando a nivel de los fundamentos que tuvieron los apóstoles cuando crearon la iglesia como tal, el principio, la base del evangelio como tal, ¿cómo crees tú que la religión de hoy en día ha deformado esos cimientos? ¿Y qué consejo le darías tú a esa juventud de hoy en día que tiene una perspectiva totalmente errada del evangelio, que quiere servirle a Dios, pero no lo hace por el miedo, por lo que ven? Lo único que yo les puedo decir es que ustedes acérquense a Dios con un corazón agradable a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo su palabra, obedeciendo su ley. Porque dice su palabra, meditarás en mi ley de día y de noche y te deleitarás. Si es verdad que la religión hoy en día está causando mucho daño a tantos jóvenes y personas que se han alejado, pero te invito a que no te alejes de Dios, porque Dios no tiene la culpa. Dios siempre está ahí para transformarte y edificarte. Empieza ahora a tener una comunión verdadera con Dios y decirle, Señor, mira, yo estaba perdido o mira, estaba pasando por esta situación, pero yo vengo hoy ante ti y me rindo ante ti. Te vengo a decir, Señor, quiero conocerte en verdad, para que me abras mis ojos espirituales y poder conocer qué es lo que tú quieres a mi vida. Entonces, a cada joven, obviamente, les invito a que Dios es su Padre, que Dios los va a transformar, pero que también los va a corregir. Y cuando se les corrija, no solamente decir, no, esa persona es religiosa, porque ahora dicen todo no, es que mira, si tú le dices, mira, camina bajo la rectitud, no, ya este es religioso. Eso no se trata de ser religioso, se trata de caminar bajo la obediencia de Cristo, Rubén. ¿Qué diferencia has visto tú de tu vida fuera de Cristo y de tu vida hoy dentro de Cristo? ¿Qué crees tú que ha sido el cambio principal que nuestro Señor ha hecho en tu vida? Sabes que cuando comenzó la iglesia, cuando tú comenzaste, eso era de que todos los días ahí estaba, ahí me bauticé, ahí conocí de Dios, ahí conocí que Él era mi Padre. Pero me faltó algo muy principal, Rubén, el fundamento y la comunión con Dios. Obviamente me voy del país, empiezo a experimentar una vida que nunca había vivido y me desconecté de Dios, aunque sí empecé a ir a la iglesia, Rubén. Me llegué a la casa que se llamaba Casa de Paz, luego también me bauticé por allá. Pero ¿tú sabes cuál fue el error más grande?
no pedirle dirección a Dios por medio de un trabajo, y el afán me llevó a tomar decisiones que después me alejaron de Dios. ¿Y cuál fue el afán, Rubén? Necesitaba trabajo, necesito mandarle a mi familia, necesito alimentarme, pagar alquiler, Claro. obviamente. Pero ¿tú sabes qué me desconectó? Conseguir un empleo donde salía a las 12 de la noche, 11 de la noche, llegaba cansada para pararme a las 5 o 6 de la mañana, dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de buscar la palabra de Dios. Y sin embargo, Dios es tan bueno, Rubén. Te fuiste enfriando poco a poco. Me enfrié. Dios es tan bueno que habían personas que no eran cristianas y todavía me hablaban a mí y me decían: hey, esta persona no te conviene, porque conocí después ahí el papá de mi hijo en ese momento. Esta persona no te conviene. Hey, mira, eres una persona diferente, eres una persona distinta a la que conocemos acá. Todavía Dios me estaba hablando de mil maneras, porque dice que hasta las piedras hablarán. Sí. No le hice caso, Rubén. No le hice caso y llegó a mí la desgracia. ¿Por qué la desgracia? La consecuencia. Desgracia y consecuencia para mí, porque Dios no quería eso para mí. Porque yo tanto que le oré a Dios por una familia congregada en Él, pero yo misma cometí el error y me metí con alguien que al final no sabía. Quisiste tomar tus propias decisiones. Tomé mis propias decisiones sin orar, y sin embargo, había una hermana de la otra iglesia que me decía: hey, ¿qué está pasando? Buscándome, yo no le respondía, la dejaba en visto. Todavía Dios, el Señor tratando de hablarte, tratar de hablándome, pero yo ignoré la voz de Dios. ¿Y qué error es eso? Mucha gente cree y dicen: no, es que si Dios no me habla en voz audible, Dios te habla de mil maneras, por medio de un hermano, por medio de un amigo, por medio de cualquier persona que ni siquiera conoces. Te va a hablar a tu vida, te va a hablar en tu corazón. Ey, eso no está bien, eso está mal. Pero fui yo la que cometí error. Entonces mi pasado, Rubén, en aquel momento fue no conocer a Dios como hoy en día me estoy acercando a Él como un padre. A diferencia de antes, que yo sabía que era mi padre, pero la intimidad con Dios... Sientes una gran diferencia hoy en día. Es una gran diferencia. Y para finalizar, Armely, cuéntanos, ¿qué estrategias crees tú que nosotros los cristianos deberíamos implementar hoy en día para acercar a más personas al Evangelio? Mira, la verdad creo que la estrategia más grande de acercarnos a Cristo es hablarle desde el amor y desde tu propia experiencia en Él. ¿Sabes? No llegar, no gritándole, no llegar y decirle: no, mira, si tú hoy no te arrepientes, te vas al infierno. No, hay que hablarle también, sí, hay que decirles, como hoy yo le prediqué a los pacientes de donde yo trabajo. Les dije: mira, existe un cielo y existe verdaderamente el infierno, pero Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Y empezarle a hablar desde la experiencia, y conectaron de que yo les dije: yo pasé por ese proceso y yo sé lo que ustedes están viviendo. Hay que conectar con las personas, así como hacía Jesús, porque Él sentía compasión. Hay que sentir compasión por las almas. Okay. Si tú no sientes compasión por las almas, ¿cómo tú le vas a predicar algo que tú no sientes? Yo sentía compasión por cada persona que está ahí enferma, que tienen días y meses enferma, que necesitan una palabra. Yo sentí compasión porque yo pasé por ese proceso teniendo un familiar también ahí. Entonces, la conexión y la estrategia más grande que tenemos hoy en día tienes la posibilidad de conectar con esas personas a través de tu propio testimonio. A través de mi propio testimonio. Entonces, tu testimonio va a hacer conectar a las personas de lo que tú has vivido, porque a la gente le gusta eso, a través que tú de tus le muestres vivencias, que tú lo que has vivido ha sido real y lo que Dios ha hecho contigo. Pero si le comentamos bajo suposiciones, la gente no lo va a sentir. Pero cuando tú le hablas desde el corazón, porque ya tú has sentido eso, vas a sentir compasión. Ya lo has experimentado. Exactamente. Ahora, Rubén, es algo muy sencillo y te lo voy a decir aquí. Dios no va a hacer pasar por procesos tan grandes y tan fuertes para que tú seas de testimonio verdadero a cada persona que se te acerque a tu vida. Porque si tú has pasado hambre, tú vas a entender al que está pasando hambre. Si tú has estado enfermo en una cama o has tenido un familiar enfermo, vas a saber qué es que una familiar tenga ahí a otro familiar enfermo. Si has tenido un familiar en la cárcel, que me ha pasado también, yo sé lo que es vivir. Y te voy a comentar algo rapidito antes de terminar. Cuando yo comencé en Los Pies de Cristo, antes hacíamos una obra de teatro, no sé si te acuerdas, en la iglesia donde asistíamos. Y mi hermano en ese momento cayó preso por cualquier injusticia. Lo estaban persiguiendo por una injusticia realmente, pero también por consecuencias que uno tiene, Rubén. No quería hacer la obra de teatro, pero después yo me arrodillé y le dije: no, Señor, yo voy a hacer la obra de teatro y tú te encargarás de lo que pase con mi hermano. Para la gloria de él, yo hice la obra de teatro, Dios se glorificó en ese momento, y después me enteré que ya dejaron de perseguir a mi hermano, que Dios lo libró de todo eso, porque me enfoqué en Dios. Amén. Amén. Eso es lo que le digo. Muchas gracias, Armely, por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ti por la invitación. En este podcast.
Esperemos poder compartir contigo muchos días más. Amén. Oye, aquí Bendiciones. seguimos para rato. Mándale un saludo a todos nuestros seguidores. Para los que no la conocen, ella es Armelis Romero. La Así pueden es. conseguir en Instagram. Yo se las voy a etiquetar para que la sigan, para que Amén. le comenten, para que le den mucho apoyo. Y nos vemos en la próxima. La Bendiciones próxima, para todos. bendiciones, chao, amén, gracias.